Caballeros, muy buenos días. Habíamos anunciado la gentil comparecencia de ustedes a analizar un tema de indudable corrupción, gigantesca corrupción, protagonizado por cabezas visibles de este negociado, que hoy está la justicia uruguaya indagando en el escenario penal en contra de... No sé qué funciones ocupa el señor, el señor Raúl Sendic, ¿no? A Raúl Sendic, candidato vicepresidencial uruguayo junto a Tabaré Vázquez por el movimiento izquierdista Frente Amplio, yerno del presidente José Mujica. Le salpicó la maldición. Esto escribe Fernando Villavicencio, aquí presente, conjuntamente con las respetables figuras ciudadanas René Ortiz, exministro de Energía, y el respetabilísimo jurista doctor Luis Calero. Entonces, la nota escrita el 6 de octubre del 2014 recuerda una carta primeramente enviada. ¿A quién envió usted, Fernando? Muy buenos días. Buen día, Gonzalo. Hagamos historias, hagamos o contemos la historia. El 2011, a pocos meses de firmado el convenio y los convenios y los contratos entre la estatal petrolera Petroecuador y la estatal uruguaya ANCAP, ya. Envié una carta al presidente de Uruguay, al señor Mujica, que se estaba posesionando en marzo, se había posesionado, y también líder de izquierda, pues, así ¿no? Es, de la izquierda latinoamericana, no solamente uruguaya. Una copia de la carta al Senado uruguayo. Ya. Esta denuncia, que ahora ya es retomada por primera vez por la prensa, por la gran prensa de Ecuador, reitero, lo remití al presidente de Uruguay, al Senado uruguayo, y está publicado en mi libro Ecuador Made in China. La investigación del Senado uruguayo se basa en esta carta remitida el año 2011. La justicia y el Senado uruguayo sí investigaron. O sea, usted sí envió sendas copias a varios senadores uruguayos. Y le envié sendas copias a Rafael Correa y sendísimas copias a los legisladores de Alianza País de ese entonces. Claro que ellos hicieron lo que solían hacer, pues lo que dice ahora Miguel Carvajal. Teníamos prohibido fiscalizar. Entonces ellos no fiscalizaron, no investigaron nada. Ahora, y vea usted con qué precisión, ahora la Fiscalía, ¿sí?, imputa al ex vicepresidente, que tuvo que renunciar, entre otras cosas, por esta, imputa con un delito penal a Raúl Sendic, ¿sí? Pero el Ecuador no dice pío. No dice pío. ¿Y de qué está hablando la Fiscalía de Uruguay, para que sepan ahí en Palacio? De que Ecuador habría sido perjudicado por 206 millones de dólares. 206 millones de dólares. La cifra exacta de la Fiscalía Uruguaya, si me permite, le puedo leer el texto que tengo aquí, Gonzalo, de la Fiscalía, dice: no interesa que la petrolera, entre comillas, no interesa que la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador estuviera en conocimiento de la participación de Trafigura, o que no hubiera formulado reparos a la intermediación de esta. Lo que se debe analizar es la regularidad de la decisión del directorio de ANCAP de otorgar libremente a Trafigura participación en un negocio multimillonario que rondó en una cantidad, escuchen, superior a los 4.900 millones de dólares, con una ganancia para Trafigura estimada en 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. ¿Quién impulsó este Rafael negociado? Correa. Ustedes pueden ver. Persona? Aquí hay una fotografía, precisamente. Hay otra foto que está publicada en Plan B, en mi nota, donde está el contraalmirante Luis Jaramillo Arias. Este nombre yo no sé por qué aquí en el país se quieren olvidar. Luis Jaramillo Arias, presidente de Petroecuador. Él fue el que firmó el convenio, los convenios
de canje de crudo por derivados, así se llamaron, entre Petroecuador y la compañía estatal de Uruguay, ANCAP. ¿Y quién asiste a la llegada, entre comillas, del primer buque con petróleo ecuatoriano a Uruguay? Es Rafael Correa. Por eso aparece ahí haciendo el teatro, la teatrina. ¿Sabe por qué, Gonzalo? Porque nunca llegó. Creo que llegó ese día, ese medio cargamento, ese medio tanque, buque, allá para hacer el teatro. Ajá. Después de ese buque, no llegó ningún otro buque, porque todo lo mismo que Petrochina. Así fue. Y Correa dice ahí en ese día ante la prensa. ¿Cómo ilustrarle a la gente? Aquí está. Correa dice ese día, ahí está la foto, dice ese día: el día de hoy es histórico porque hoy se acaba la intermediación. Estos mafiosos intermediarios que se robaban una tajada y se llevaban esa tajada a los bolsillos, hoy se acabó. Hoy Ecuador entrega el petróleo directamente a Uruguay y Uruguay nos entregará el diésel a nuestro país. ¿Cómo recuerda esta historia, doctor Luis Calero? Gonzalo, gracias por la invitación, un saludo a los oyentes y un gusto conversar con tan distinguidos ciudadanos. Yo la recuerdo en el contexto de una serie de acontecimientos que no debe olvidarse el país. ¿Cómo se ha olvidado lamentablemente, por ejemplo, la Contraloría en este último examen a la deuda externa? Una serie de acontecimientos que son vitales y fundamentales. Yo me acuerdo en ese contexto, en un contexto en el que el presidente de la República, Rafael Correa, comienza a renegociar. Hay que pedirle a Pablo Celi que tenga la gentileza de escucharle a usted de los capítulos que se le olvidaron, no a Cervantes, ¿Cómo no? Sino a Pablo. Por lo menos si es 7 u 8. Usted puede probar, desde luego. No, son hechos históricos que, si usted me permite, los voy a decir. Porque el informe de Contraloría, y después regreso a esta visión de ANCAP, porque todo esto se inscribe dentro de, a veces, o sea, la metodología. Una metodología es ir de lo particular a lo general, y otra metodología, ¿no es cierto?, es ahí ir de lo general ustedes a lo particular. En su celular, señoras y señores. Esta es la parte para ir de un caso particular a lo general. Entonces, si usted me permite, yo voy a ir al revés, de lo general a lo particular. Adelante, doctor. Entonces decía que se inscribe, y este asunto comienza con la renegociación de los contratos petroleros en el año 2008-2009. Comienza estableciéndose un acuerdo para migrar a una nueva modalidad contractual, para pasar de participación a prestación de servicios, bajo el sonsonete de que el petróleo ya era del Ecuador, que iba a ser del petróleo del Ecuador, no los ingresos, pero sí el petróleo. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Y estoy hablando de los años 2008 y 2009. El informe de Contraloría, el borrador, lamentablemente comienza con la expedición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas del año 2010, octubre del 2010. Pero antes hay todos estos acontecimientos. Entonces comienza periplo comienza con renegociación de contratos petroleros que le permitía al gobierno tener la totalidad, la disponibilidad de todo el crudo que se producía en el país. Punto número 1. Luego se dan en el año 2008, en el año 2009 se dan unas negociaciones, unos acuerdos entre el Banco de Desarrollo de China, entre Petrochina, Petroecuador y el Ministerio de Finanzas. Y se firman unas minutas de acuerdos, unas minutas donde se establecen las condiciones que a futuro van a regir las relaciones tanto financieras como comerciales. Y eso ha continuado vigente hasta la fecha. De ahí se derivan los famosos contratos 4 partes. De ahí se deriva, por ejemplo, el hecho de que se obligue a Petroecuador a aperturar una cuenta en el Banco de Desarrollo de China, y en esa cuenta debía tener un mínimo del 130% de la cuota trimestral de amortización. Por ejemplo, para ponerle unos rápidos ejemplos. Luego viene la primera preventa petrolera. En julio del año 2009, el contrato 2009-433, la primera preventa petrolera, denominada preventa petrolera, un anticipo, entrega de un anticipo, que es el primer caso de estos créditos camuflados, porque no era sino un crédito con una tabla de amortización que estaba bajo la denominación de preventa petrolera.
Luego, el 31 de agosto de 2010, se celebran, mire, el contrato 4 partes, Banco de Desarrollo de China, Petrochina, Petroecuador y Ministerio de Finanzas. Luego viene la firma de una nueva minuta. En mayo de 2010 se firma una minuta que recoge los acuerdos del año 2009, de mayo del 2009, y donde se establecen las condiciones, el modus operandi. Se dan el lujo inclusive de hacer un diagrama de flujo del dinero, de cómo el dinero tiene que salir del Banco de China, cómo iría a Petroecuador, cómo de Petroecuador iría al Ministerio de Finanzas y cómo luego tendría que darse el pago de eso. Bien, entonces luego viene algo fundamental y que se omite lamentablemente en el informe de Contraloría que se ha conocido en el borrador, la emisión por parte del presidente de la República del decreto ejecutivo 4. Presidente Correa, señores oyentes. 466, que aparentemente es un decreto que le autoriza al ministro de Finanzas a suscribir un contrato de crédito con China, con el Banco de Desarrollo Chino, que hasta ahí no tendría mayor inconveniente. Lo que sucede es que en el artículo 6 de ese decreto ejecutivo del 466, se da por conocido, el presidente da por conocido y avala todos estos acuerdos a los que me referí, estas minutas y estos acuerdos, estas transacciones que hicieron. La fotografía es una fotografía de un murquincho. Vamos, todavía no llegamos allá. Pero si quiere ya le voy a dar un datito de esos. Mire, entonces esto es clave, esto es fundamental, Gonzalo. Y si quieren vincularle al señor Correa en estos procesos, no es a través de la expedición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, porque discúlpeme, esto es una potestad de la Asamblea Nacional, que si bien el otro es colegislador, pero no hay una responsabilidad directa, que sí la hay en cambio cuando expide un decreto ejecutivo y dice en el artículo 6 que avala, que conoce y avala todas las negociaciones y los acuerdos de las que se había llegado ya desde el año 2009. Solo pongo un poquito de condimento, Luis. Ajá. Y el decreto 822, firmado el 2014 por Rafael Correa, con el que dispone y autoriza al gerente de Petroecuador a que suscriba las líneas de crédito. Ya, vamos. Aquí en el 466 ya le da la autorización al ministro de Finanzas para celebrar un contrato específico. Luego, el 31 de agosto se suscribe un contrato de administración de la cuenta corriente de Petroecuador en China. Un convenio de administración. Y me llama la atención que en el informe de Contraloría, inclusive, porque mire, se crea una especie de comisión entre estos acuerdos, se crea una comisión mixta que sería la que determine qué proyectos van a ser financiados con estos créditos. Y este informe de Contraloría, este borrador, le extraña y reclama que por qué esta comisión no se ha reunido y no ha conocido los asuntos. Gonzalo, este es un tema de cesión de soberanía. La soberanía nacional se cedió cuando se firmó ese acuerdo de administración de la cuenta y cuando se estableció la existencia de esta comisión mixta. ¿Sí? Entonces el hecho de que no se haya reunido la comisión es mucho mejor y no se puede establecer de manera contradictoria que esa ha sido una falencia. Mire, finalmente, el 31 de agosto se firma el primer contrato de compra-venta de crudo con Petrochina vinculado a un crédito formal. Gonzalo, en el 2009 fue un crédito simulado. En el 2010 ya se firma una compra-venta de crudo atada a un crédito formal, a un primer crédito formal. Todo esto antes de la expedición del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que se da en octubre de 2010. Es decir, todos estos antecedentes que yo le he dicho, el informe de Contraloría no se refiere para nada y son sustanciales. Sin Código de Planificación y Finanzas Públicas se hizo todo eso, se dio este esquema, lo que significa que la trascendencia, y dedican 8 o 9 páginas, me parece, en este borrador, a analizar el Código de Planificación y Finanzas Públicas, que no tiene, desde mi punto de vista, ninguna trascendencia. ¿Buscaban de tapar a algún interés uruguayo o ecuatoriano? ¿Cómo concibe usted, exministro René Ortiz, que esta historia no ha sido tomada en cuenta y descrita adecuadamente en la última auditoría de deuda de la Contraloría General del Estado, que hay que decirlo también? Muy buenos días, René. Muchas gracias, buenos días. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a estos dos distinguidos amigos que están en la tertulia de hoy con usted. También está Jorge Pareja, creo, al teléfono, no sé.
Escuché algo así, pero bien. Sí, no, él va a estar por ante línea telefónica, su sí. pregunta, el hecho real es que parece que todo esto fue premeditado. Porque si el contexto jurídico prohíbe y se hace, y para hacer tienen que camuflar con decretos ejecutivos Claro. lo que van a hacer, Claro. entonces quiere decir que sabían que estaban infringiendo la ley. Perdón, Ya. sabían que estaban infringiendo primero la Constitución, la ley, porque estos prohíben. Es decir, no hay cómo meterle un artificio ahí para camuflar lo que vamos a hacer a futuro. Claro. Es decir, había toda la mala intención de hacer un negocio absurdo, porque todos sabemos que las empresas estatales que existen en el mundo, las que todavía existen en el mundo, todas actúan en el mercado internacional. Todas compran, todas venden. O venden productos, o venden crudo, o compran productos si tienen capacidad de refinación. Pero este es el comercio mundial, así funciona. Entonces, era natural que ANCAP no encaja dentro de lo que potencialmente puede ser un socio de Petroecuador. Claro. Le explico de una manera muy simple. Tomemos solamente fletes. ¿Cómo puede imaginarse usted que haya un convenio entre Petroecuador y ANCAP si el crudo supuestamente tiene que ir a refinarse y que está camuflado con esa fotografía en Uruguay, a refinarse y tiene que pasar desde Balao por el Cabo de Hornos y llegar al Atlántico y navegar? Bueno, esto es inmensamente largo. O alternativamente, el mismo crudo ecuatoriano, cruzarse el canal de Panamá con unos Panamax, porque todavía no estaba inaugurado el segundo tramo del canal de Panamá, que hoy le permite ya 760,000 barriles, y hacer el mismo tráfico por el Atlántico, el Caribe y el Atlántico para llegar a Uruguay. Es que esto es una locura. Si se sabe esto, que es absurdo, porque naturalmente no le cabe a nadie este absurdo, ¿por qué se hizo? Es decir, no solo está ¿Usted el lo ve elemento como un tránsito jurídico, vergonzante? claro, no solamente está todo el elemento jurídico Una ruta que fue falsificado para poder realizar esta maniobra de corrupción, sino que por otro lado es totalmente absurdo en la lógica de comercio. Y ese es un solo elemento. Pero muchas cosas como esta no debe estar en la memoria ni debe estar siendo comprendida adecuadamente por la ciudadanía que tiene la bondad de escucharnos. Claro. Diga usted, esta es una millonaria negociación que se opera en los años 2010-2011. El 19 de marzo, el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, ha pedido el procesamiento por abuso de funciones de 4 personas, entre ellas Sendig, señor Sendig, quien ejerció la presidencia de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, ANCAP, que es una especie de Petroecuador en el Uruguay, ¿no? Empresa estatal hidrocarburífera uruguaya, igual que Petroecuador para Ecuador. Ok. La justicia investiga pormenores de los contratos de compra-venta de crudo y derivados formalizados entre ANCAP y Petroecuador. Correcto. Bajo el amparo de una alianza estratégica. Es el mismo mecanismo que usó el correísmo permanentemente, ¿no? Alianza estratégica. Robo estratégico. En esas negociaciones hubo una cuestionada participación de la multinacional Trafigura. Y esta Trafigura se ganó 200 millones solo por hacer una especie de alcahuete, de intermediario, ¿no? De intermediación, como dicen en buen romance. Entonces, en esas negociaciones hubo una cuestionada participación de esta multinacional Trafigura. No se vayan a olvidar.
El reciente dictamen del fiscal Pacheco reseña que las operaciones, no es fiscal nuestro, ojo, es un fiscal. Aquí no se ha investigado el tema. Exactamente. El reciente dictamen del fiscal Pacheco reseña que las operaciones petroleras superaron los 4.900 millones de dólares. 4.900 millones de dólares en 2 años, y que el negocio dejó ganancias aproximadas para Trafigura por 200 millones, que ya lo dijimos, para ANCAP por 5 millones. 6 millones que sí. 6 millones. Esto es lo que quería que tenga la bondad, Fernando, de explicarnos, interrumpiendo un poco la participación de René. Pero esto me parece que es muy importante cómo funciona. Claro. El gobierno de Correa fue la madre de las intermediaciones, fue un gobierno de las intermediaciones. Sí, es el gobierno que enriqueció a los intermediarios y entró al gobierno diciendo que iba a eliminar a los mafiosos intermediarios. Trafigura fue calificada el año 2009 por Rafael Correa como empresa mafiosa vinculada a los socialcristianos. Esta parte no es mía, es de Rafael Correa Delgado. ¿Quiénes demandamos a Trafigura? Entre ellos fui yo. Trafigura se fue del país porque la compañía estatal, ahora es empresa pública, Flopec, lo sacó del mercado por una denuncia, por una acción en contra del Estado que había realizado Trafigura en la venta de gas. Es decir, Trafigura no podía contratar directamente con el Estado. Ni Trafigura ni Glencore. Contraloría. Exactamente. Informe de Contraloría. Entonces, como Trafigura está fuera de contratar con Petroecuador, ¿qué hace? Crean esta pantalla estatal que se llama ANCAP. Viene la alianza estratégica. Lo que no dice expreso, pero que sí está en mi nota del 2014, tomando información del Senado uruguayo, es que, y esto es sumamente importante para que escuche la administración de Petroecuador, quienes se reúnen y firman un acuerdo en Montevideo entre los tres, ANCAP, Trafigura y Petroecuador, antes de la firma de los contratos, es el señor Nilsen Arias Sandoval, en representación de Petroecuador en Montevideo, el señor Raúl Sendic, representante de ANCAP, y el señor Barrigón, en representación de Trafigura. Ellos se reúnen en Uruguay. Barrigón? Sí, y así mismo son. Así mismo. Se reúnen. Es como Estito. Es francés, pero suena mal en español. Entonces, lo que dice la Fiscalía Uruguaya es de que ANCAP y Trafigura venían trabajando desde antes sin contrato. Y escuchen esto que es más grave, René, Luis y oyentes. Yo tengo los documentos, si quiere le dejo. Pero están publicados en Plan B. La compañía Trafigura, 3 semanas antes de que se firme el convenio y el contrato entre Petroecuador y ANCAP, ya despachó los buques cargados con diésel desde Texas, dirigidos a Petroecuador. Es decir, Trafigura ya sabía que se iba a firmar el contrato y empezó a despachar los buques cargados con diésel antes de la firma del contrato. Y yo tengo los documentos. Y algo más grave. La señora que hoy está en la gerencia de comercio internacional, Celsa Rojas, que fue parte del equipo de negociación y de manejo de este convenio con Nilsen Arias. Y yo les he pedido, ¿cómo puede seguir esta señora que fue clave en los acuerdos con Venezuela y ANCAP, sigue manejando comercio internacional? Ella es la que firma, escuchen esto, escuchen, ministro Pérez y presidente Moreno, ella firma las disposiciones para entregar el petróleo a ANCAP 2 semanas antes de la firma del contrato. Usted no ha hablado con el aparentemente buen funcionario. Y les he dicho, aparentemente porque ahora, Gonzalo, para mí es muy doloroso que sea la justicia de Uruguay la que prenda una luz sobre un atraco realizado a nuestro país. Fue, señor Tejada, por eso yo le invité ayer a usted. Porque en esencia, Gonzalo, lo que pasó aquí es que nos estafaron, nos robaron 206 millones. A los uruguayos ellos están preocupados porque dice, ANCAP solo hemos recibido 6 millones y la intermediaria se llevaba 200, pero pobrecitos los cojudos ecuatorianos
que se dejaron mamar 206 millones de dólares. Y discúlpeme que me indigne, esto está denunciado hace 7 años por Fernando Villavicencio. René y hasta el día de hoy Ortiz, la justicia no ha hecho nada. ¿Qué le parece? Claro, lo que ingeniero? Claramente el tema de la ausencia de los informes previos de Contraloría en toda la contratación pública conduce a esto. Este es uno más de todos los problemas. Alguien dijo en alguno de estos programas suyos, dijo que esto es solo la punta del iceberg. Es decir, la cosa es mucho más grande. Y lógico, es mucho más grande porque el negocio petrolero es gigantesco. Entonces va a salir poco a poco. ¿Qué quiero decir? Va a salir en el sentido de que va a darle la legalidad de tener un informe de un contralor, que va a darle la legalidad de que haya un fiscal que empiece a indiciar a quienes están siendo llamados como parte de este negocio corrupto. Entonces, usted ve que lo que acaba de describir Fernando Villavicencio es algo ignominioso. Es decir, el negocio ya estaba hecho antes de que legalmente se pusieran a suscribir los contratos. Ya estaba súper conversado. Porque me imagino que ese diésel que ya estaba en camino desde Texas Claro. era para demostrar que el contrato se está cumpliendo. Claro. Joan Cap de Uruguay, llevo el crudo y le entrego los derivados. Este es el concepto. Claro. Pero hombre, simplemente está entregando un diésel del mercado internacional, probablemente ¿Qué podía fallar y a en quién podía Texas. perjudicar si esa falla? ¿Quién podía fallar que ellos se anticipan en buena seña a mandar las naves cargadas de... Bueno, no, esto ya ha sucedido en otras ocasiones. Es decir, el comercio de derivados y de crudo está en el mundo. Todos sabemos que se abre el mercado a las 8 de la mañana y se cierra el mercado de futuros a las 4 de la tarde. Y entonces en ese periodo, en términos de horas, de minutos, se hacen las transacciones. O sea, ¿Y por qué ustedes se sorprenden de que anticiparon, digamos, ese monitoreo del negocio? Bueno, es que el mercado es así, se está hablando del futuro y entonces hay una cifra de la OPEP que dice que más o menos en el mercado de futuros hay transacciones en barriles de papel del orden de los 50.000 millones de barriles. O sea, es un monto gigantesco de barriles que se van transando, que no se entregan, simplemente pasan de una compañía, pasa a otra compañía hasta que se produce la entrega en 60 días o 90 días. Pero digo, todo esto, me imagino, toda esta trama necesitaba un cuerpo legal. Y ese cuerpo legal, evidentemente, llega después de que ya se han reunido los actores, que han preparado los actores el negocio. Ahora, el pedido que hace Fernando, sin la menor duda, es que el gobierno nacional tiene que abrir los ojos con quienes está trabajando, ¿no? Entonces, esta denuncia reciente de quien maneja el comercio exterior hoy día... Pero mire, le dice, aquí está, si me permite, Gonzalo, este es un oficio del 22 de enero del 2010, firmado por Pamela Ruiz, de Petrocor, que dice que le quitan el cargamento de crudo a ENAP de Chile para entregar a la compañía ANCAP, y que dice, esto será acreditado al contrato y convenio que se firmarán después. Y aquí el otro oficio firma, aquí está Celsa Rojas, diciendo que efectivamente, además bajo el convenio de intercambio a ser suscrito. O sea, ya le entregaron cargamentos de crudo a ANCAP. Y lo que la gente tiene que entender, la gente tiene que entender esto. Correa, Jaramillo, Sendik, todos sabían que la refinería de Uruguay no podía procesar nuestro petróleo. Jamás. ¿Por qué? Correa, Jaramillo, porque es para 34 grados API y nuestro crudo es pesado y mediano. Eso lo sabían los uruguayos y los ecuatorianos. 34 grados API. Además, Uruguay, la refinería La Teja, no abastece ni siquiera al 25-30% del mercado interno.
Es decir, ellos sabían de antemano que todo el crudo ecuatoriano se iba a la reventa y lo iba a hacer Trafigura, y sabían que el combustible que iba a venir no iba a venir de la teja. Es decir, Correa hizo un teatro perverso en Punta del Este, en el puerto José Ignacio, al llevar a la prensa ecuatoriana, y con todo respeto, boquiabiertos. Vean pues cuántos buques iban a llevar. Los periodistas. Discúlpeme, y todos estaban tomando ahí, festejando, estamos en Punta del Este, que viva el intercambio de crudo y derivados, y fue un engaño descomunal que nos costó 206 millones, con todo respeto digo esto, pero así mismo es. Jurista, señor doctor, tenga la gentileza. Una explicación que podría ensayar los involucrados en esto sería el hecho de que ANCAP es una empresa estatal y que habría precedido la celebración de estos famosos convenios de alianza estratégica. Entonces, se extiende el convenio de alianza estratégica y en aplicación de ese convenio se podría prever algunas relaciones comerciales, lo cual no sucede con una licitación, un concurso donde no puedes darte el lujo de tus anticipos, de que zarpe el buque 2 días antes de que te adjudiquen. Pero en el caso de una alianza estratégica sería hasta cierto punto explicable. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, sería de determinar si el golpe fue para las dos empresas por parte de la intermediaria. Le jodieron a Si ANCAP Petroecuador, y le robaron también a si Petroecuador vendió bajo precios de mercado, es decir, subvaloró Por eso su le están venta, demandando. su venta a ANCAP, por un lado, Exacto. y si por otro lado ANCAP le pagó, ¿no es cierto?, Trafigura le pagó menos, ¿ya? Con lo cual Si eso es lo que están investigando seguramente en el digo, Uruguay, esa tiene que ser una investigación en la que nosotros tendríamos que ver en cuanto a nosotros nos Porque de perjudicaron. lo contrario me pregunto, ¿y qué está reclamando el fiscal? A ver, vamos, uruguayo es que este allá, momento, para este que momento. ese es problema de allá de Uruguay. ¿Sí? En cuanto le perjudicó a ANCAP, la empresa comercializadora, es un tema de los uruguayos. Lo que nosotros deberíamos ver es en cuánto le perjudicó ANCAP a Petroecuador. Porque aquí no es que le compró Trafigura. Si bien existe lo que dice Fernando Villavicencio, lo cual sería ya una situación colusoria que está al margen del asunto de mercado, al margen del asunto comercial y está estrictamente en lo penal, que ese es otro trámite, otro procedimiento, Claro. otro tipo de análisis. Entonces, Gonzalo, ¿De mire. qué le culpamos al teatrista? Es que, Estico. vamos, es que yo estaba en el análisis de esta política que Póngale se fueron. la fotografía Miren, del otra vez teatrista. vamos a eso. Verán, y entonces yo no me estaba refiriendo a este informe de la Contraloría, que esto va a ser fundamental, Gonzalo. Sí, es fundamental, Ok. si por favor me escucha. El que está sentadito. Mire, en el asunto del informe, del borrador de informe, la Contraloría divaga discutiendo la propiedad del crudo. Divaga. Nadie discute la propiedad del crudo. La propiedad del crudo, de acuerdo con la Constitución, artículo 1 y 408, pertenece al Estado y punto. Esta no es la discusión. La discusión está en quién administra y a quién la Constitución le asigna la facultad de gestionar, por ejemplo, el petróleo, ¿no es cierto? Y dice que son las empresas públicas. Y establece con absoluta claridad en los artículos 292 y 315 que los ingresos de las empresas públicas no forman parte del presupuesto del Estado. Punto 1. Punto 2 dice que solo los excedentes, una vez que estas empresas hubieran investido y reinvestido, y solo los excedentes pueden ir al presupuesto del Estado. Y la Contraloría en su borrador de informe dice todo lo contrario. Y coincide obviamente con los auditados. Ellos dicen, no, si la propiedad del crudo es del Estado. La Contraloría al unísono dice, sí, la propiedad del crudo es del Estado. Esa no es la discusión. Entonces, la discusión está en de qué manera se violentó la Constitución al utilizar los recursos de Petroecuador para el presupuesto del Estado, Gonzalo. ¿De qué manera se utilizó como intermediaria financiera a Petroecuador para obtener créditos por parte del fisco? Ese es el problema de fondo
en la participación de Petroecuador. Y eso es lo que lamentablemente no. Y el señor Tejada, el actual presidente de Petroecuador, ¿está en conocimiento de causa? Pero estamos hablando aquí de la auditoría hasta el 2016, ¿no? Que es otro de los problemas del inicio. Ya cuando surge este terrible escándalo, es un escándalo internacional. Debería estar en conocimiento de esto de tal manera que en conocimiento de eso y sabiendo que son cuestiones indebidas, no deberían seguírselas haciendo. Claro. Porque el problema sería que sabiendo que son acciones ilegales y legítimas, continuarlas haciendo, existiría una doble infracción. Perdone, René, al ingeniero Carlos Tejada, ¿qué le pregunta a usted? Bueno, yo pienso que lo que estamos viendo de la corrupción dentro de la industria petrolera es que Petroecuador parece un actor que ha alzado las manos. A mí sí me gustaría ver a Petroecuador actuando con la fiscalía. Y si no solamente en este caso, sino pues en todos. Porque si hay denuncias. La variable que predomina en este momento es que levanta las manos y dice, claro, yo no fui. Yo digo, si hay denuncias, si esas denuncias tienen evidencias, si esas evidencias aparecen en documentos, si esos documentos ya son públicos, si esos documentos ya han sido publicados en Plan B, en otros periódicos y han sido transmitidos en los medios, pues entonces ha llegado el momento de que Petroecuador actúe ante el fiscal denunciando, pues esto es natural. Claro, ingeniero. Pero no aparece la denuncia. Ingeniero ¿cierto? Carlos Tejada, ¿usted qué ha logrado indagar hasta este momento en su condición de presidente de Petroecuador? Le escuchan mis invitados y al público radio oyente sobre el tema que estamos aludiendo. Carlos es mejor. Sí, es Carlos Tejada. No, yo necesito solicitarle una entrevista. A ver, ingeniero, usted tiene la bondad de contestarnos una llamadita que le está realizando. Tiene la responsabilidad institucional de comenzar el proceso de indiciación de todos estos personajes que actúan y que ya son públicos, es decir, ya sobra todo lo que públicamente está en la mesa. Entonces ahora falta que los actores, como una institución Petroecuador, empiecen a indiciar a quienes están apareciendo ahí para ver qué hay de verdad, qué está oscuro, cómo puede salir más a temas de verdad. Pero vea, lo importante es reconocer en esto los perjuicios, ¿no? Y claro, hemos hecho un brevísimo análisis en esta mesa porque no da el tiempo de los perjuicios que aparecen. 6 millones por acá, 200 millones por acá, 4.900 millones por allá. Lo que ocurre es que no estamos llegando al centro de gravedad de esto, ¿no? Y el centro de gravedad es que existen ciertos personajes que podrían ser culpables, ser culpables de este mal manejo del comercio de crudo y derivados en la industria petrolera ecuatoriana. Entonces, hay que esperar que actúen. Ahora, claro, nosotros recogemos ese informe de Contraloría que está vacío en cierto modo, porque no va al meollo del problema. Inclusive ahora el Luis acaba de descubrirle el mayor problema que todavía ni se toca. Por favor, esto es terrible. Fernando, ¿qué tiene que conocer a través de testimonios escritos, de documentos ya elaborados desde hace algunos años, el señor Tejada? Y los indicios, ¿dónde puede ubicar? Porque naturalmente él tiene la obligación, no nos está haciendo ningún favor. Él tiene la obligación de indiciar a quien corresponda o a quien inculpe desde ya por obligación administrativa. Decirle, a ver, revisemos esto. ¿A dónde debe acudir Carlos Tejada? Yo me siento bastante decepcionado. En el cortísimo tiempo, como dicen en el barrio, es arranque de potro y parada de burro. Más fue discurso, sí, vamos a pedir a Naciones Unidas una gran comisión, vamos a hacer una cirugía mayor, vamos
a llevar adelante una gran investigación sobre las ventas anticipadas de crudo, que todo esto es una estafa, la renegociación de los contratos petroleros con tarifas descomunales, la planta de bajo alto que se cayó, la refinería Esmeraldas que 7 años después de que yo ya hemos dicho aquí, y salen a decir no ha valido para nada. O sea, es decir, aquí nos quieren contentar con discursos y con refritos de lo que ya sabemos, pero no se ha recuperado un solo dólar y mucho más. No solo que no se ha judicializado a los principales señalados, implicados por las investigaciones de la prensa, sino que la Fiscalía actúa en contra del país, porque lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado es sobreseyendo y dejando en libertad a los principales imputados. Mire, este caso de ANCAP está denunciado a la Contraloría, a la Fiscalía hace 7 años, a Uruguay. Yo creo que ya, este caso ya está de la semana anterior, y ya debía pues la señora canciller del Ecuador haber notificado, haber contratado un estudio jurídico en Montevideo para ser parte del proceso, para aportar con pruebas y evidencias en el proceso judicial en Montevideo. Ya debía pues, pero mire pues, es que el señor Nielsen Arias, que fue el campeón, el capo de esto, le dejaron salir por la puerta grande en primera clase. Y hoy anda en Miami, de Miami a Dubái. Y yo sé por qué le digo. Ahí anda viajando de Miami a Dubái. El señor Nielsen Arias, familia incluida, perro incluido, están en Miami. Salieron por la puerta grande. ¿Y qué había? Había un informe con responsabilidad penal. Ir a Dubái porque hay algunos que viajan a Dubái. Porque les encanta por ahí, viajan a ver, porque les dejaron salir a todititos. Y por ejemplo a los responsables que manejaron la industria petrolera, como el contraalmirante Luis Jaramillo Arias, nadie le toca la, ¿cómo se llama? La solapa. Nadie. La charretera. ¿Por qué? La Marina, no la Marina, ese grupo de marinos, para ser exacto, no ese grupo de marinos nacional deshonró a la Marina. Así es. Ese grupo de marinos deshonró a la Marina. Manejó la empresa petrolera para servir a los intereses nefastos del correísmo. De un grupillo. Mire, Gonzalo, el país no puede olvidar la primera línea de crédito. Sí, maquillada como preventa, fue suscrita ¿por quién? Por el marino Luis Jaramillo Arias. El contrato y convenio con ANCAP fue suscrito por el marino Luis Jaramillo Arias. Con estos blancos yo el puedo convenio, robar lo que yo quiera, debe haber dicho. Escuche, el convenio de canje de crudo por derivados con PDVSA, donde aparece la misma trafigura, que fue otro engaño, lo firma ¿quién? El marino Luis Jaramillo Arias. El contrato de repotenciación de la refinería Esmeraldas lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. El contrato de construcción de la refinería del Pacífico, que no existe, lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. El contrato de construcción de la planta de gas de bajo alto, que no funciona sino al 35%, lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. El contrato de la planta de bajo alto, que se hundió, lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. La renegociación de los contratos petroleros, sí, transitorios, lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. El perdón a Petrobras, lo firma el marino Luis Jaramillo Arias. Y el marino Luis Jaramillo Arias está feliz en su casa. Señor presidente de la República, con todo el respeto que nos merece a todos los ecuatorianos. 20 contratos más, por si acaso. Es que solo la refinería firmó más de 100 contratos. Mire Entonces, usted ve que, en esencia... Presidente Moreno. Aquí, en los medios, se denuncia. Se ponen evidencias. Se leen cartas. Se muestran que había sido montado. Se muestra que aquí hay claramente un delito organizado. Porque si es que hay un delito organizado como lo está tratando hoy en día a los primeros indiciados como Capaya, ¿no? Y como otros. Entonces quiere decir que hubo preparación para cometer ese delito. Vamos, y no se investiga. Y el que nos está investigando es Uruguay. Y nos está investigando sobre la base de una denuncia hecha desde acá.
hacia el presidente Mujica. Y por eso empieza a ser indiciado en el Congreso. Y hay algo importante que todavía no hemos tocado. Esto es abuso en Uruguay. Se llama abuso. O sea, abusivamente. Abuso de confianza, Claro, algo abuso de por el confianza, estilo. abuso de poder, Claro. del mismo Sendik, ¿no? Él sabía que estaba abusando. A él primero lo pescaron por abuso de utilización de una tarjeta de crédito para compras. ¿Usted compras- cree, doctor Calero, que si es que con su venia, ingeniero Ortiz, ¿usted cree que si es que el señor Sendik es atrapado en la nación uruguaya, en su comunidad, en su estado, el que necesariamente también debe ir a la capacha es el otro que decía lo siguiente: queridos uruguayos, mi petróleo es petróleo de ustedes, mi petróleo es su petróleo, para ser más claros. Esto decía a los uruguayos el presidente Correa. Mi petróleo es su petróleo. En el puerto José Ignacio el 2 de marzo del año 2010, mientras abría las válvulas del primer buque con crudo ecuatoriano que llegaba justo ese día a la refinería de La Teja. Probablemente con falso El tardío bilirubin. acto inaugural debe estar escuchándonos el señor embajador uruguayo. ¿Verdad que no estamos mintiendo, señor embajador? No le estamos culpando a usted, ni a su digno país. El tardío acto inaugural del revolucionario convenio de canje de petróleo por combustibles era parte de los eventos de posesión del presidente Mujica, porque en realidad los contratos fueron suscritos 37 días antes y el primer cargamento no fue el que había llegado a José Ignacio de ese día, sino otro cargado el 24 de enero del 2010 y que tuvo como destino la costa oeste de Estados Unidos. Doctor Calero. Sí, efectivamente que podría quedar involucrado el señor Correa si es que se determina o se llega a comprobar una colusión para todo este tipo de negociados. Un poquito, Gonzalo, como veo que el tiempo ya se nos vino encima, para reforzar lo que había señalado hace unos minutos respecto de algunos documentos que no han sido considerados en el informe de Contraloría. Mire usted que en estas minutas de acuerdos se establecen unas condiciones en las cuales van a regir a futuro, Gonzalo, que van a regir a futuro las relaciones comerciales y las relaciones financieras. Y se establecen entre las dos partes, se establecen dos condiciones básicas. La una que sea en condiciones de mercado y la otra que sea una relación ganar-ganar. Condiciones de mercado y ganar-ganar. ¿Qué sucedía una semana antes? Gonzalo, por favor. Una semana antes que se firme el primer contrato, el 2009, una semana antes, se firma un contrato con ENAP. Gonzalo, se firma un contrato con ENAP en la cual se establece un premio, Gonzalo, de $1.25 por barril, revisable cada 2 meses, siempre al alza. Revisable cada 2 meses, siempre al alza. A la semana siguiente se firma con Petrochina el contrato y se establece el mismo premio de $1.25, pero vigente para 2 años. Entonces, las condiciones de mercado eran cuáles, las que estaban previstas una semana antes con ENAP de Chile. Entonces, este tiene que ser un elemento sustancial, fundamental para la renegociación de todo el esquema con Petrochina, con Petrotailandia, con Unipec. Estos elementos que se firmaron, que se celebraron y que lamentablemente, insisto, el informe de Contraloría no se refiere a estos antecedentes que para mí son fundamentales. La señorita Ingrid Naranjo nos supo contestar cuando nosotros ejercitamos una cordialísima invitación al señor presidente de Petroecuador de estos días, de ahora, el ingeniero Tejada, que había que ponerle un mail. Y el compañero, colaborando con los intereses de la emisora,
le pone la cordial invitación. Hasta este momento no hemos recibido ninguna respuesta, señor ingeniero Tejada. Invitados, muchas gracias. Hasta siempre. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Banco Internacional tiene una nueva agencia muy cerca de ti. Tan cerca que podrás pagar tu tarjeta de crédito mientras te vas a cenar con tus amigos. El menú de hoy es